El secreto de la vida, conducido por Daniel José. Feliz día lunes para cada uno de ustedes, donde quiera que nos vea y a la hora que nos escuche, aquí en El Secreto de la Vida. Le decimos que le amamos en Jesús y que deseamos que aquello que vamos a estudiar y leer ahora, pues sea una bendición para ustedes y para nosotros también. Ángelo Acevedo, ¿cómo le va? Muy bien. Qué bueno tenerlo aquí aquí en El Secreto, en el de la Vida. Que raras las veces estoy, pero estamos aquí, así que gracias por tenerme. Con su bandera boricua. Representando La isla del encanto. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos... Jennifer, ¿cómo está, mija? Bien. También es boricua, nacida en Puerto Rico. ¿En qué? ¿En Mayagüez? En Mayagüez. En Mayagüez, Puerto Rico. ¿Y tú, Dena? Bayamón. Ángelo, en Bayamón. Uno en el oeste y otro en el este de la isla. Claro, Sí. Uno de la ciudad, uno del campo. Sí. También eres boricua. Ahorita te escuché decir guiar. Eso solamente se usa en Puerto Rico, ¿verdad? Cierto, sí. Ya. Son 20. Sí, sí. Yo soy, pues mis dos hijas nacieron allá. Jessica y Giovanna nacieron en Puerto Rico y yo viví casi 27 años allá. Wow. Toda Tremendo, una vida, Tengo tengo una vida. Genéticamente tengo el arroz con gandules corriendo por mis venas. Amén. Y el pegado. Y el pegado. Pegado. Gente buena, Dios me los bendiga. Estamos haciendo una serie que yo pensé que iban a hacer. Siempre nos pasa lo mismo acá en los programas nuestros. Decimos, bueno, vamos a hacer una serie de 3, 4 temas sobre tal cosa. Y después nos ponemos a estudiar y nos sentamos acá y salen más. Y salen más. Estamos con el hijo pródigo. Buenísimo. Tremenda Qué historia. linda parábola, ¿no? Tremenda, linda. ¿Cuántos sermones has escuchado o predicado, Ángelo, del hijo pródigo? Yo bastante. Yo diría más de 10. Más de 10 sermones sobre el hijo pródigo. Sí, totalmente. Es que cada vez, viste, que escucho a alguien predicar o que estudio, descubro algo diferente, algo nuevo. Y entonces me motiva a o escucharlo o a predicarlo también. Oye, en el último programa, Dena me trajo algo que yo no lo había visto. Te lo comparto ahora, capaz Sí. que ya lo viste, pero donde dice aquí que el padre del pródigo repartió los bienes, dice, el más joven le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Y pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad. Entonces Dena nos hizo ver, dice, o sea, le dio al otro hijo también su parte de la herencia, pero no dice que la vendió. O sea, que se Exacto. quedó con ella. ¿Habías visto eso alguna vez? No me había fijado en eso, En los fíjate. 10 sermones. No lo había escuchado. No lo había escuchado. Buenísimo. Eso tampoco. Perdón, pero eso es... pero fíjense Tremendo. qué interesante. Y de ahí sacamos un montón de cosas. Nos pusimos a pensar en que siempre hablamos mal del hermano del pródigo. ¿Tú has escuchado algún sermón hablando bien del hermano del Es la pródigo? oveja negra. Es la oveja negra, ¿sí o no? Sí, todos los sermones de porque estaba enojado, porque esto, porque no era cristiano, porque... pero fíjate, en este caso nosotros decíamos, capaz que a usted piensa lo mismo, decíamos, fíjate, hoy en día los padres o las personas mayores muchas veces lo que hacen es en vida otorgarle herencia a los hijos. Pero ¿qué hacen los buenos hijos? Permiten que el usufructo de la herencia todavía sea parte de los padres hasta el día que ellos descansen, Claro. para que ellos tengan su sustento. Y eso hablaba muy bien del hermano del pródigo. Sí, yo creo que el hermano, ¿sabe? Tenía tal vez una... No conocía muy bien al padre, evidentemente, por lo que pasa después en la historia, pero dentro de todo se quedó en la casa. Uh-huh. Y no, como tú dijiste y como ustedes estudiaron la vez pasada, no vendió su propiedad, no se fue no la malgastó. Uh-huh. O sea, la tuvo ahí, que para efectos es algo positivo, algo bueno, porque no hizo como el hermano. Pero me parece que la razón por la cual lo hizo es lo que estuvo... Ahí está. Ahí estaba el problema. Ahí está. Sí. Pero de todas maneras, el padre y la madre Sí, fue justo con los dos. pudieron tener su casa. Porque si tú vas a testar todo, quiere decir que era la mitad para el hijo y la mitad para el otro, y el viejo se queda sin nada. ¿Con qué se quedaba? Con nada. Pero al no vender el otro, entonces el padre podía seguir viviendo de lo que quedaba de la propiedad. O sea, a veces... Ayudó al papá. no con la gran gana, pero finalmente... Sí.
Pero lo vamos a ver en la última Dale. parte, está interesantísimo. Jennifer, oramos porque no hemos orado. Oramos. Gracias, Jesús, te damos por este día. Gracias por siempre cuidarnos y protegernos. Gracias por el estudio de tu palabra y por el gran amor y misericordia que tú tienes con nosotros, Señor. Que muchas veces somos los hijos pródigos, pero tú, como el Padre amante, nos perdonas y nos restituyes en tu reino, Señor. Gracias por todo. Bendice a todos los que están conectados, que puedan escuchar y ser bendecidos por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Ángelo, como no te tuve la semana pasada aquí y quiero beber de tu sabiduría, estuvimos en el capítulo 1 hasta el verso 18, donde él dice: regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Y entonces cada uno de los que estuvimos en la mesa la semana pasada dijimos que hasta ese verso 18, que era lo que más nos impactaba, hasta ese pedazo de la parábola. ¿Qué es lo que más te impactó hasta ese pedazo de la parábola? Pues mira, hay muchas cosas acá, desde el versículo 11 hasta el 18, Ujú. pero si te menciono varias. Número 1, en la cultura judía, cuando las propiedades siempre pertenecían a la familia. Ujú. O sea, tú las podías vender, pero después de cierto tiempo regresaban a la familia. ¿Oh, sí? Sí, Sí. sí. Ujú. No era cada 50 años, el año del jubileo, creo que Ya. era algo. Regresaban porque era una herencia que Dios le había dado para que ellos no las perdieran. Siempre que hubiera algo vivo. Correcto. O un descendiente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Al padre vender esto y el hijo vender su propiedad, está mandando un mensaje al pueblo donde él vive, diciendo: ya a mí no me interesa ni la familia, ni me interesa el barrio, ni me interesa el pueblo. Ujú. Y me voy. O sea, se va y lo vende todo. Y según la cultura judía, cuando un hijo hacía eso, se le daba una sentencia de muerte a ese hijo. O sea, si ese hijo regresaba, era muerte lo que había para él. Wow. Si Eso se no iba, sabía, si se iba, impresionante. era muerte. Aparte de que el pedido que él hace, de por sí, es uno que en la cultura Medio Oriente no se ha escuchado mucho. Leí un libro donde un señor hizo un estudio, estuvo como 15 o 20 años estudiando las civilizaciones más remotas de Egipto y del área Medio Oriente, preguntando si en una de estas aldeas alguien había escuchado de un hijo que en vida pidiera la herencia a su padre. Y nunca encontró a alguien. Lo más que encontró fue de creo que era en el Líbano o en alguna región de esta, hubo algo parecido, y cuando el padre escuchó el pedido del hijo, le dio un ataque al corazón de la vergüenza que le dio y de la desgracia que eso iba a traer a la familia, y se murió. El papá se murió ahí mismo. O sea, el pedido era algo que nadie hacía. Eso decíamos nosotros. Sí, era ¿Quién algo, nosotros claro, ¿quién pediría haría eso? Pero en esta cultura era algo que también iba a traer vergüenza a la familia. Y sabemos que en estas culturas, el nombre de la familia, la reputación de la familia es súper importante. O sea, hay gente que prefiere morir antes que el nombre de la familia quede mal en el pueblo. Y eso fue justo lo que hizo el hijo. Pero dentro de todo eso, el padre accede al pedido, que es lo que viste en la historia, y no sé si mencionaron esto, el padre representa a Dios, ¿no? Ujú. Que aunque nosotros estamos pidiendo algo que va a traer vergüenza, que va a traer deshonra, Dios lo concede, Dios lo da. O sea, respetando la decisión que el hijo está tomando. Y eso, puedo seguir contando de más cosas, pero eso me llama mucho la atención. Quizá por eso en la primera parte pusimos, viste, que lo que vemos es misericordia y perdón mezcladas por el Padre para con el Hijo allí, aunque no se vea. Correcto. Hay misericordia y hay perdón envuelto en una actitud horrible de parte del Hijo. Quizá lo único que me queda para decir de esta parte y entrar en la otra, después de todo lo que dijiste, que fue muy bueno, Ángelo, es el hecho de cómo han cambiado las cosas en el aspecto de las relaciones paterno-filiales, que poco le importa a las personas, no a todos, pero a una gran cantidad de gente, que poco le importa a la familia, que poco le importan a los padres los hijos, que poco le importan a los hijos los padres. Bueno, lo vemos constantemente, hasta quizás lo más tétrico es el hecho de ver las realidades que presentan los programas de televisión, las novelas, las películas. O sea, la familia es algo totalmente secundario. Lo primero es el yo del ser humano y la familia no tiene importancia.
Que justo es lo que es la actitud del hijo. Ujú. La actitud del hijo pródigo es esa. O sea, no le importa ni el papá, ni el hermano, ni la familia, ni la reputación. Es lo que él quiere. El Él yo. quería irse, quería disfrutar. Y si tenía que insultar al papá, si tenía que hacer lo que fuera, y es es como tú dices, justo lo que vemos hoy en día, la gente con tal de tener lo que quieren cuando quieran, están dispuestas a hacer cualquier cosa. Ahora, en esta parábola que está muy bien pensada por el Dios del cielo, llega el verso 19 y el 18, donde dice que Él vuelve en sí. O sea, la buena noticia de esto es que a pesar de todo lo malo que hagamos, Jenny, que tú lo mencionaste la semana pasada, a pesar de todos los horrores que hayamos hecho en la vida, un día el Espíritu Santo va a encontrar un huequito para meterse y para que uno pueda ver su realidad y comenzar a tomar una decisión distinta. Ella lo mencionó los otros días, volver en sí. Y mencionábamos el hecho de que algún día ya nos podremos esconder más, ¿no es cierto?, de nosotros mismos y de echarle la culpa a todo el mundo de lo malo. En estos días hablaba con una persona y yo le decía, tienes que hacerte cargo. Tienes que hacerte cargo de tus errores. No podemos seguir echándole la culpa a todo el mundo de lo mal que me fue en la vida. O sea, tengo que hacerme cargo de que soy artífice de mi propio destino. Y llega en ese versículo, ¿no? Dice, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino, regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanle. Pongan también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado, y comenzó la fiesta. La segunda parte que nosotros mencionábamos aquí en estos versículos es arrepentimiento y conversión. ¿Dónde vemos, chicos, en esta parte de la historia, arrepentimiento y conversión? Bueno, según el contexto, cuando él lo pierde todo y se encuentra que no tiene nada, ni un chavito prieto, como decíamos en Puerto Rico, y bueno, lo perdió todo. Ahí cuando llega a lo más bajo, muchas veces es cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra situación y tratamos de recapacitar, y el espíritu, obviamente, en ese momento estamos más receptivos al espíritu y decimos, ¿qué rayos yo hice? Y ahí comienza un proceso de metanoia, un proceso de cambio de mente. Aunque a mí me parece, según el estudio que estuve haciendo un par de añitos atrás sobre esto, que la razón del arrepentimiento del hijo no era un arrepentimiento de metanoia, no era un arrepentimiento necesariamente genuino de que le hice mal a papi, que es mal que deje el nombre de la familia. Fíjate que todo lo que dice ahí es, tengo hambre y no tengo que comer. Y para poder suplir esas dos necesidades mías, bueno, lo mejor es regresar a papi, porque yo sé que papi me va a recibir. Y tratar de suavizarlo diciéndole, mira, por lo menos he pecado contra ti, he pecado contra Dios, déjame ser uno de tus jornaleros. Es interesante esa misma frase, cuando él dice en el versículo 18, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, es la misma frase que Faraón usó con Moisés en varias de las plagas. He pecado contra el cielo y contra ti, Moisés, he pecado. Dile a Dios que... Pero Faraón no estaba verdaderamente arrepentido. No. O sea, era por el momento, obviamente, que estaba sufriendo. Y decía esa línea, no sé, viste, a veces decimos cosas para suavizar a la gente porque uno sabe por dónde la gente es más blandita, ¿no? Y yo creo que el hijo pródigo, sin duda el espíritu lo está tocando para arrepentirse y llegar a ese punto de conversión. Pero creo que llega ahí cuando ve la reacción del padre cuando él llega a la villa, cuando llega al pueblo. Jennifer, te voy a dar un escenario hipotético. Tú cometes errores,
Dios no lo permite, solamente un escenario hipotético, cometes errores, te equivocas mucho y te quedas sola. Dime un lugar donde tú sabes que podrías volver. No hablemos de la mano de Dios, estoy hablando de un lugar aquí en la tierra, humano. Dime un lugar donde tú podrías volver, donde sabes que te van a recibir y no te van a preguntar nada y te van a querer. ¿Dónde? Mi familia. ¿Quién? Mi tío, mi mamá, mi papá, Ujú. mi abuelita. Tu abuelita. Sí. ¿Volverías? ¿Y por qué volverías? ¿Qué te harías estar seguro de que puedes? Por ejemplo, piensa en la casa de tu abuela. Cierra los ojos y piensa en la casa de tu abuela. Y piensa que vuelves a Puerto Rico con un arrastre de cosas horribles. ¿Cómo tú crees que te abriría la puerta a tu abuela? Piénsalo. Dime, ¿cómo te... Con amor y cariño. Ujú. Sí. ¿Qué haría ella? Me abraza primero. Ujú. Estoy cerrando los ojos, ¿verdad? Sí. O Te sea, abraza, ¿qué más sí. hace? Te ves flaca, demacrada. Me daría de comer. Ujú. Sí. ¿Qué te haría de comer? Bueno, ya no está cocinando, pero Si pudiera, si ¿qué te haría? pudiera, me haría arroz, habichuela, rosita, Ujú, un Riquísimo. pollito Ujú. guisado, ujú, ujú. un aguacate. Tú entiendes por qué yo hago la pregunta, chicos, Ángel. O sea, para mí esta es uno de los momentos más importantes de la Biblia, ¿no? O sea, y es lo que yo siempre he tratado de querer dejar en mis hijas. El hecho de que a la casa de mami, papi, a la casa de Dios siempre se puede volver. Ujú. ¿Por qué? Porque Dios te ama, y porque mami y papi te aman. O sea, si nosotros podemos, yo creo que el padre del pródigo posiblemente cometió un montón de errores, etcétera, o que representa a Dios, lo que sea. El punto es que estaba sembrado en el corazón de ese muchacho de que él podía volver, porque estaba seguro no de sus actos, quizás no estaba seguro de su arrepentimiento, Ujú. quizás no estaba seguro de ser genuino. Quizás lo que motivaba, como tú muy bien dices, eran sus necesidades, pero él tenía una seguridad. El papá no lo iba a sacar a patada. Y yo El creo, papá lo Daniel, amaba. que sí, yo creo que eso justo es el punto que Jesús quiere traer con la historia, Ujú. de que Dios no necesariamente es como nuestros padres. Es que es cierto lo que tú dices, pero mientras estabas hablando de eso me puse a pensar, capaz que hay alguien que nos está escuchando, Ujú. que si se ve en el pozo, el peor lugar para regresar es el lugar Oh, de su sí. papá o su mamá. Oh, sí, también es cierto O eso. sea, donde su papá y su mamá lo acusarían, cristianos, padres Ujú. cristianos, donde le dicen, bueno, ¿cuántas historias hemos escuchado de jóvenes que le dicen a su papá, soy homosexual? Y el papá y la mamá le dicen, vete de mi casa y no regreses. O quedaste embarazada, ya no eres O mi hija. quedaste, o sea, y cuando están en un hoyo, el peor sitio para regresar es el del padre o de la madre. Pero Jesús justo lo que quiere decir es que, aunque esa sea nuestra situación en esta tierra, con Él, el Padre Celestial, siempre, siempre podemos regresar y no vamos a escuchar condenación, no vamos a Amén. escuchar un juicio de sentencia sobre nosotros, ni crítica. Vamos a recibir lo que Jennifer dijo que la abuelita le va a hacer. Un abrazo, bienvenida, las puertas están abiertas. Ese es el Dios que Jesús está describiendo aquí en la historia del Hijo Pródigo. ¿Ese es el Dios que predica el cristianismo hoy en día? Mm. ¿Qué pregunta? ¿Qué Sí. pregunta? Lamentablemente, no muchas veces lo hacemos. Otro escenario hipotético. Veamos otro escenario hipotético. Tú tienes eres miembro de una iglesia, junta directiva, y tienes, qué sé yo, por ejemplo, un ayudante de tesorería que en un momento determinado es descubierto que malversaba fondos en su trabajo. Y tenemos que, pues lo que hacemos siempre, ¿no? La persona, como es un oprobio público, siempre hemos creído que hay que castigar el oprobio público, y entonces hay que mantener los libros de la iglesia limpia, y entonces tenemos que borrarla a la persona de los libros de la iglesia. ¿Estamos claros en eso? Es el Sí. proceso, ¿no es cierto? Lo dejamos ahí para no entrar. Pero el tiempo pasa 1 año, 2 años, y un día esta persona, Jenny, regresa arrepentida, se equivocó, comienza a venir a la iglesia,
Y un día, pues, viene y nos pide que quiere ser bautizado en la iglesia. Y obviamente se bautiza, lo recibimos en la iglesia. Y viene, por ejemplo, la comisión de nombramiento de la iglesia. Y necesitan un ayudante de tesorería. Y alguien dice, bueno, mira, fulano regresó. Lo podemos poner de ayudante de tesorería. ¿Qué tú crees? ¿Cómo reaccionaría la gente al escuchar que la voz de alguien que en un pasado no tan lejano se le pegó un billete en la mano, si lo pondrías a cuidar las finanzas de la iglesia? Humanamente, ¿qué tú crees que haríamos? No, ¿Por qué no? porque hay desconfianza. ¿Hay qué cosa? Desconfianza. Desconfianza. Ujú. ¿Qué me dices, Ángel? Sí, no, totalmente. O sea, humanamente esto sería volver al pasado. Recuerden lo que hizo hace tanto tiempo, cómo hizo esto y todo lo otro. Esto no deberíamos ser tan prestos, habría que cogerlo con más calma, no sé, habría muchas razones, ¿no? O excusas. Razones, excusas. Ahora, dime el punto bíblico y teológico de esto. ¿Qué haría Dios? No. Según la historia, lo recibe con los brazos abiertos. Ujú. O sea, le da oportunidad. ¿Le da qué? No solamente le da oportunidad, lo restituye o restablece como hijo, Ujú. como el que se lo va a suceder a él. En la Le da casa. confianza. Le da la confianza de decir, tú sigues siendo mi hijo. Las cosas no han cambiado. Confío en ti. Y eso ayuda a la... lo pongo de otra manera, a ver si tratamos de dejar esto lo mejor posible. Imagínate que este muchacho, hipotético caso que yo mencionaba recién, su nombre no pasa por la comisión, pero alguien siempre cuenta. Alguien siempre cuenta. Y le dicen, oye, te propusieron para que ayudaras en tesorería, pero no saliste porque todavía se acuerdan de lo que tú hiciste. La persona escucha. Si bien es cierto que hay que ser, hay que asumir las consecuencias de nuestros actos en la vida y que eso es bueno, porque también es correcto, también le estamos dando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No confiamos en ti. No confiamos en ti. Tienes que hacer algo. Tienes que portarte bien para que nosotros te volvamos a dar la confianza. Esa persona que recibe ese mensaje, entonces, ¿de quién desconfía? De sí mismo. Y en la medida en que nosotros, yo lo veo así, ¿no? En la medida en que nosotros no le mostramos confianza a la gente, entonces tampoco ellos van a confiar en ellos y no se puede restituir. Es un buen punto ahí de las palabras que uno tiene contra las personas, o sea, hacen una diferencia brutal. ¿No? ¿Qué pasaría si haces lo opuesto? ¿Qué pasaría si le dices, a pesar de, yo sé que tú tienes buenas intenciones, yo sé que tú puedes y que tú vas a hacer lo correcto, y le das eso? O sea, yo creo que eso tiene más poder en esa persona, como de más responsabilidad, como que, wow, están confiando en mí. Yo creo que si algo puede tener un cambio así como metanoia, sería algo así versus castigar a la persona y decir, no, nunca voy a confiar en ti porque ya cometiste ese error. O sea, realmente el otro tiene mucho más potencial de generar un cambio real, de arrepentimiento en la persona y de responsabilidad positiva que lo opuesto, que el castigo. Por decir. Y justo eso, o sea, es lo que... De nuevo, otra cosa que Jesús está tratando de enseñar aquí, que Él no es como cualquier otro padre. El Padre es diferente. El trato que el Padre nos da a nosotros, eso es. Cuando nos equivocamos, nadie más lo va a hacer. O sea, en la historia, creo que tú lo leíste ya, Daniel, cuando dice que cuando el Padre lo vio llegar, tuvo compasión y corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Cómo tratamos a los que caen? Y hay dos cosas. Nosotros normalmente tenemos una mentalidad de cómo tratar a los que caen diferente, casi siempre, hasta que nosotros también caemos. Y cuando nosotros caemos, ahí queremos un trato tal vez diferente al que nosotros tal vez pensábamos antes. Pero el hecho de que el Padre corre, o sea, y esto ilustra cómo es Dios. El padre corre hacia su hijo cuando lo ve. Entonces en la historia decía, en la cultura, había una sentencia de muerte contra el hijo. Cualquiera que lo viera podía matarlo.
Y por eso el padre todos los días estaba pendiente si el hijo regresaba para ser el primero en llegar, Para que no lo mataran. para que no lo mataran y ponerle la vestimenta. Pero correr, en la cultura Medio Oriente, ningún anciano corre. ¿Por qué? Porque para correr tiene que levantarse y se le van a ver las piernas. Y en esa cultura que se le vean las piernas a un hombre Es terrible. es ofensa terrible. Pero el padre está dispuesto a pasar la humillación de que le vean las piernas y que lo vean correr con tal de salvar a su hijo. ¿Y qué hizo Jesús? Justo estuvo dispuesto a hacerse humillación y vergüenza con tal de salvarnos a nosotros. O sea, y ese acto para mí es lo que termina en la mente de este joven decir, Ujú. su papi es diferente. Papi es diferente. Ujú. Y qué bueno que venía a casa. Y por eso yo creo que Ahí está el arrepentimiento genuino. y las iglesias deberíamos ser así. Entonces la metanoia no es automática. No. No, tiene que haber un proceso, ¿viste? De cosas que... La metanoia comenzó en el corral de los puercos exactamente. y termina en los brazos del Padre. Y- Te regalo el sermón. Sí. La metanoia Sí. comienza en el corral de los puercos y termina en los brazos del Padre. Y muchas veces la metanoia comienza por razones malas, pero en ese proceso el Espíritu va trabajando en ti y terminas arrepintiéndote, cambiando la mente por la razón correcta, por el amor del Padre. Cuando mencionamos metanoia estamos hablando de cambio de mente, que eso es lo que se Es arrepentimiento. se declara. Ahora fíjate, tú dijiste algo que me quedó pendiente y no quiero dejarlo pasar. ¿Cómo nosotros tratamos a la gente? En general la tratamos no como merecen, sino que también mucho tiene que ver que los tratamos de la misma manera que fuimos tratados nosotros. Si cuando nosotros volvimos a Dios o intentamos volver a Dios, fuimos tratados con desconfianza y se nos pusieron un montón de parámetros para supuestamente albergarnos de nuevo en el corral, entonces nosotros vamos a tratar de esa misma forma a la gente. Ahora sí, por eso habrá dicho Jesús, el que mucho pecó y mucho ama, mucho más ama, ¿no? O sea, cuando mucho te se trataron tan bien y no te preguntaron nada y te sentaste en la casa de la abuelita y la abuela vino y ni te dijo nada, solamente te dijo, mira mi amor, ahí está el baño, vete a bañar, y cuando saliste ya estaba el sillón viejo de la abuela para que te sentaras en la mejor sitio, y la sopita de gandula, y comiste y te llenaste la panza, y después fuiste, te llevó a la cama y te acostaste en la cama de ella, en su almohada con el olor a la abuelita, y te tapó y te dio un beso y oró contigo y no te preguntó nada. ¿Qué te dice? Así, cuando a ti te tratan así y tú te levantas en la vida, ¿cómo vas a tratar a los demás? Bueno. Bueno, adelantándome a la historia, es justo la experiencia del hermano mayor. Él tiene una visión del padre y como él tenía esa visión del padre, así trató al hermano, que ni siquiera quiso participar en la fiesta, no quiso entrar, porque justo él pensaba que el padre lo trataba a él por una razón y así él trataba a la gente. Justo lo que tú, digo, en verdad, en mi opinión me parece. Ujú. Justo lo que tú estás diciendo. Vamos a hablar de eso en el próximo programa. Nada. Bueno, Estás invitado para el próximo. Sí, está invitado. Qué bueno tenerte. Bueno, gente, vamos a orar para despedirnos. Cerramos con este pensamiento. Capaz que alguien nos escucha en este momento y tiene alguien o está en el corral de los puercos, en el peor momento de su vida. Piense en Jesús, piense en cómo trataba Jesús a las personas, vea lo amoroso que era y confíe. Si estás sentado a la sombra de tu realidad hoy en día y tu realidad es adversa y es horrible, tú puedes en confianza comenzar el camino, salir de la mala circunstancia, como decía, salir del corral de los puercos e ir rumbo a los brazos de tu Padre, con la seguridad de que la metanoia o el cambio de mente que comienza en este momento culminará en el momento que tú veas a tu Padre corriendo hacia ti para abrazarte y decir, este era mi hijo, lo habíamos perdido, pero lo hemos recuperado. Hagamos fiesta. Que Dios los bendiga.
Ángelo, oramos. Sí, dale, con gusto. Padre, gracias por ser el Dios que eres, que frente a nuestros errores, frente a nuestras malas decisiones, frente a nuestras metidas de pata, como decimos, tú siempre nos recibes con brazos abiertos, con amor, con oportunidades. Señor, gracias por ser ese Dios que no nos juzga ni nos condena, sino un Dios que siempre está dispuesto a recibirnos y restablecernos en la familia y decirnos que todo está bien, que siempre ha habido amor y que todo va a salir bien. Amén. Padre, que esa pueda ser nuestra actitud cuando nosotros caemos y que podamos ir hacia ti con eso en mente, pero que también sea nuestra actitud cuando tratemos a aquellos que en la iglesia o en nuestra familia cometen algún error, que podamos tener esa misma gracia y ese mismo perdón que tú tienes con nosotros. Amén. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios los bendiga.